Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy tenemos el programa número 257. 257, ya ves, ¿eh? Hoy vamos a hablar de la ruta por defecto en IP versión 6. Vais a decir, jo, qué tontería, ¿no? Pues no lo es. No lo es porque la ruta por defecto en IP versión 4 funciona de una manera y la ruta por defecto en IP versión 6 funciona de otra manera. ¿Por qué? Pues porque en IP versión 4 nosotros lo que encaminamos es el total del espacio de direccionamiento. Es decir, la 000 barra 0 barra 0. Vale, todo el espacio de direccionamiento. Sin embargo, en IP versión 6, no. En IP versión 6, no todo el rango de direccionamiento es encaminable, es enrutable. Solo es enrutable el 2000 barra 3. Todo lo que no esté dentro de ese 2000 barra 3 no se puede enrutar a través de Internet. Direcciones ULA no tiene sentido que se enruten. Entonces, si yo en mi red quiero llegar a una ULA que no tengo yo, es que da igual, no hay que enrutarlo fuera, es que no se puede llegar. O una link local, es que no tiene sentido, no entra en la cabeza. Entonces, tenemos que definir la ruta por defecto como la 2000 barra 3. Entonces, si ese router que vosotros tenéis va a tener una ruta por defecto, pues le ponéis IPv6 route 2000 barra 3 y el gateway. Perfecto. Chupao. Evidentemente no le vais a poner IPv6 route barra 0 y el gateway. Por lo que os he dicho antes, queda feo y la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Así que mucho cuidadito con esto. ¿Y ahora qué pasa si esto lo queremos redistribuir en un protocolo de routing? Por ejemplo, en OSPF. Bueno, pues la cosa se complica un poquito más. Así que, si os interesa un poquito el tema y queréis saber cómo, quedaros conmigo un ratito, que es lo que voy a tratar de contaros hoy. Así que, vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Vamos a ver primero cómo puede surgir esta necesidad. Porque vosotros estáis pensando ahora mismo en lo que os acabo de decir. Un router que tiene una ruta por defecto. Perfecto, magnífico. Ahí simplemente ponéis IPv6 route a la 2000 barra 3, el next hop que sea, el gateway y Santa Pascuas, no tiene más misterio. Pero si tenéis una red un pelín más complicada, tampoco hace falta que sea mucho más complicada, a lo mejor vais a tener un router que habla BGP o 2 y vosotros tenéis corriendo para adentro a vuestra red interna pues un protocolo de pasarela interna, por ejemplo OSPF versión 3. Tenéis el OSPF para IP versión 6 corriendo para adentro y entonces claro, vosotros lo que queréis es decirle a todos los gateways de vuestra red, switches, routers, firewalls, lo que haga de gateway, ¿vale? Y que sea capaz de correr OSPF, evidentemente, que la ruta por defecto la tenéis vosotros y que os mande a vosotros todo el tráfico que no conozca. Porque vosotros lo que queréis es que el tráfico llegue al gateway y que diga, ¿esto a quién se lo mando? Pues una ruta por defecto y ese ya sabrá llegar al resto del mundo. No quiero preocuparme yo, porque los gateways evidentemente no van a tener una full routing de BGP. No van a tener la tabla por defecto, no van a tener la tabla completa de BGP, evidentemente, no va a ser, y tampoco vamos a redistribuir la tabla de BGP en OSPF porque es que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es inyectar una ruta por defecto. Facilísimo. El concepto está fácil. Ahora, ¿cómo hacemos esto en IP versión 4? ¿Qué es lo más fácil? Veréis, en IP versión 4 configuramos en OSPF aquella cosa, ¿verdad?, llamada Default Information Originate, ¿vale? Default Information Originate lo que hace es generar
una ruta por defecto e inyectarla dentro de OSPF, indicando a los demás equipos de la red que el que la inyecta es el que la tiene. Con lo cual, los demás equipos de la red le van a mandar a ese equipo que genera la ruta por defecto todo el tráfico que no conozcan. Por ejemplo, la 8888, que tanto nos gusta últimamente, ¿verdad? Para hacerle un ping a eso, que vete a saber dónde está, pues nuestro firewall o nuestro gateway va a decir: yo quiero llegar a la 888. ¿Tengo la ruta? No tengo ni idea. Pero ojo, que fulano, que es un router que habla conmigo OSPF, me ha inyectado una ruta por defecto, con lo cual, si yo no la tengo, se la mando a este router y él sabrá llegar. Y él, cuando le llegue, mirará sus prefijos de BGP y dirá: uy, está aquí, y lo mandará por ahí. Ya está. Y eso con el Default Information Originate. Perfecto. ¿Qué van a ver los gateways? Van a ver una ruta a la 000/0. Muy bien, es facilísimo. Pero, claro, ¿qué pasa en IP versión 6? En IP versión 6 podemos hacer lo mismo. Y dependiendo de la versión que tengáis, el sistema operativo... Claro, yo cuando digo Cisco, estoy hablando de iOS o similar, ¿vale? El tipo de configuración, porque al final todas funcionan igual, ya sea un Huawei, o sea un Cisco, o sea un FR Routing, o sea lo que sea. Vale, si en IP versión 6 ponemos el Default Information Originate, nos va a inyectar una ruta a la 2.2./0. ¿Esto es lo que queremos? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque si llega el tráfico al gateway y mi gateway no sabe llegar, lo va a mandar todo por la ruta por defecto. Muy bien. ¿Y si es una ULA que me he inventado? Una ULA ahí que me he sacado de la manga, pues se lo va a mandar al router a la ruta por defecto. Madre mía, ¿para qué vamos a hacer eso? Eso no tiene ningún sentido. Así que lo que vamos a enrutar es simplemente el 2000/2.2./3. Pero claro, eso el Default Information Originate no lo va a hacer. Así que el Default Information Originate en IP versión 6, mientras esto se soluciona, que digo yo que algún día se hará, no sé cuándo, pero algún día, pues es mejor no utilizarlo en IP versión 6. Ojo, funcionar funciona, la 2.2./0. Pero es que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo, ¿verdad? Y si nosotros sabemos que solo es encaminable por internet la 2000/2.2./3, pues no vamos a meter tráfico ULA por ahí, ¿verdad? Es que no tiene sentido. No tiene sentido y además lo único que demostramos es que no sabemos demasiado. Y eso pues tenemos que evitarlo a toda costa. Es un tema de elegancia la configuración, ¿vale? Hay mucha gente que mete una ruta por defecto con 2.2./0 y se quedan tan anchos. Pero bueno, oye, cuesta el mismo trabajo hacerlo bien que hacer eso. Vale, no podemos utilizar el Default Information Originate. Bueno, pues nos podemos fabricar uno nosotros, ¿verdad? ¿Qué es el Default Information Originate? ¿Qué es lo que hace internamente ese comando? Bueno, pues ese comando lo que hace es generar una ruta que, o sea, la pone para que esté en la tabla de rutas a la ruta por defecto y la redistribuye en OSPF. Genial. Pues podemos hacer lo mismo en IP versión 6 a mano. Lo primero sería un IP route, un IPv6 route, estamos hablando de IP versión 6, ¿verdad? A la 2000/2.2./3 y como next hop, ¿qué le vamos a dar? Pues null 0. Null 0. Uf. Pues no hay tanto uf, porque realmente no queremos que haya un gateway, porque si nosotros vamos a aprender las rutas por BGP, nosotros vamos a saber cuál es el gateway y va a ser uno distinto dependiendo de a dónde vayamos. Entonces, un 2.2./3, un 2000/2.2./3 null 0,
lo que va a hacer es meter la ruta en la tabla de rutas, pero va a decir que el next hop es null 0. La ruta va a existir y la vamos a poder redistribuir, pero claro, no la vamos a usar nunca de forma eficiente, o sea, de forma real. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un prefijo más específico. Acordaros que cuando tenemos una ruta, siempre vamos a coger lo primero de todo, independientemente del protocolo y de todo, vamos a coger la ruta más específica. Y un /3, pues nadie tiene un /3. No nos podemos encontrar un /3, ¿vale? Porque eso es todo Internet. Entonces no la vamos a usar nunca. Y si es una ruta que yo no tengo, pues se va a morir aquí. Va a ir a null 0 y se va a morir, con lo cual tampoco le vamos a enviar la basura a otro. Y si intentamos ir a una dirección que no está dentro del 2000/3, pues no va a saber llegar y entonces no va a salir ni del gateway. Se va a quedar justo en el inicio, con lo cual vamos a tener una red mucho más limpia. Vale, hemos creado el IPv6 route a null 0 como gateway. Vale, ya lo tenemos en la tabla de routes. Ahora vamos a crear un prefix list. Recordad la diferencia que hay entre access list, prefix list y route map, ¿vale? El access list es para, bueno, el tráfico que viene de A a B. El prefix list lo que hace es trabajar sobre rutas que se van a meter en protocolos. Y el route map lo que hace es controlar esa inserción realmente. Entonces aquí lo que queremos controlar que es una ruta, es un prefijo, ¿no? Un prefix list, no un access list. Vale, pues creamos un prefix list de IPv6, IPv6 prefix list, y le damos un nombre el que nos dé la gana y decimos permit 2000 /3. Yo lo he llamado en el ejemplo que os pongo IPv6 default. Perfecto, pues tenemos IPv6 prefix list, IPv6 default, permit 2000 /3. Ya tenemos un prefix list que permite, ¿vale?, el 2000 /3. Genial. Ahora, como queremos redistribuir esto, vamos a crear un route map para poder trabajar con las rutas, ¿verdad? Entonces creamos un route map nuevo que lo vamos a llamar IPv6 static to OSPF. Por si luego queremos añadir más, porque no va a ser solo la ruta por defecto la que queremos redistribuir. A lo mejor queremos redistribuir otras rutas. Pues ¿por qué? Pues porque queramos, por el motivo que sea. Entonces ponemos route map IPv6 static to OSPF, permit 10, 20, el número que quieras. Podemos empezar por 10 o por 1. A mí me gusta más ir saltando de 10 en 10, porque si nos hemos dejado algo, pues lo podemos meter en medio. Podemos usar el 12, por ejemplo, ¿verdad? Vale, y le ponemos un match, es decir, compárame el tráfico de IPv6, la dirección, ¿vale? Match IPv6 address del prefix list. ¿Qué prefix list? El IPv6 default que hemos definido arriba. Vale, ahora ya comparamos en el route map que esté realmente, que coincida que con ese prefijo que le hemos definido arriba. Vale, pero con esto no hacemos nada todavía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora ya realmente nos iremos al router OSPF6 o el que sea, depende la nomenclatura del sistema operativo que estéis utilizando, y le diríamos redistribute static route map. Es decir, redistribuye las rutas estáticas filtrando con el route map IPv6 static to OSPF, que es el route map en el cual permitimos, ¿vale?, las rutas definidas en el prefix list de arriba, en el que era el 2000 /3, y decimos redistribute static route map. El route map es el IPv6 static to OSPF, lo podéis llamar como queráis, y luego yo le pongo metric type 2. Ya sabéis que cuando redistribuís en OSPF podéis utilizar la métrica de tipo 1 o de tipo 2, en función si vais a tener en cuenta la métrica externa, la métrica interna, bueno, todo eso, ¿vale? Y bueno, por defecto en uno será métrica 1, en otro por defecto será métrica tipo 2. Entonces, pues, dependiendo del sistema operativo que estéis utilizando, vais a ver el metric type 2, o aunque lo escribáis no lo vais a ver, dependiendo de si es lo que viene por defecto o no. Vale, con esta configuración
que acabamos de hacer. Hemos inyectado una ruta null 0. Ya tenemos ese prefijo en la tabla de rutas. Ahora creamos un prefix list para identificar la ruta que queremos. La aplicamos dentro de un route map y ese route map lo comparamos en el redistribute. Mágico. Esto es lo que hace el Default Information Originate. Sé que parece un poco lioso, pero bueno, os he dejado en las notas del programa todo. Pero realmente, si lo pensáis, es el modo de funcionar básico de unos filtros básicos. O sea, si ya veis los filtros de BGP en plan communities y tal, pues ya, los explota la cabeza. Pero bueno, esto es una opción muy buena para tener la redistribución de una ruta por defecto en ipv 6, pero una ruta por defecto normal, aceptable. Una ruta por defecto aceptable no es ni será nunca la 000/0. Eso es, bueno, a mí no me gusta, pero nada. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, este 257. Hoy ha sido un poquito más técnico que el otro día. Es de aplicación inmediata. Y recordad que el IPv 4 es una cosa, IPv 6 es otra cosa. Y cuando configuréis vuestros routers con IPv 6, os tenéis que poner la chaqueta de IPv 6. Tenéis que empezar a pensar en IPv 6. Porque la forma de pensar no es la misma, ni a la forma de calcular los prefijos, ni la forma de calcular la ruta por defecto, ya lo habéis visto, ni la forma de aplicar una cosa o de aplicar otra. Realmente tenemos que ser capaces de pensar en IPv 6, porque es posible hacer una traducción directa, pero no es lo suyo, ¿vale? No es lo suyo. Recordad, por ejemplo, que ahora con lo de Ucrania, chaleco antibalas en español y en inglés es flak jacket. No es walletproof jacket, no, es flak jacket, ¿vale? O sea, es la chaqueta bandera, ¿vale? Esto es igual. Si pensáis en un idioma y en otro diferente, os va a ir mejor que si hacéis unas traducciones directas. Entonces, si traducís directamente vuestra configuración de IPv 4 a IPv 6, lo más probable es que os salga algo que por lo menos sea extraño. Así que nada, agradeceros que estéis aquí un día más y nos volvemos a escuchar ya en el próximo capítulo, que será el 258. Y no os voy a alargar más el capítulo, así que sed felices y que os vaya todo bien. Venga, hasta luego, chao.